Bien, como te decía, vamos a empezar con la parte de los gráficos. Bien. Déjame ver que ahora no me deja compartir lo que tengo acá. Ya, ahora sí. Entonces, para empezar con los gráficos, vamos a ver que hay varios tipos de gráficos en dependencia de lo que, o sea, de el tipo de variable que estemos utilizando y qué es lo que queramos representar. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, los gráficos tienen todos elementos comunes, como son el título, o sea, que es que te dice de qué está hecho, dónde y cuándo. Y tiene una proporción, o sea, el ancho es 1,5 veces el alto, o sea, siempre es el alto es más pequeño. Por ejemplo, si el alto mide 10 centímetros, el ancho va a medir 15 centímetros, para que sea 1,5 lo que es el alto. Y por supuesto, no es más que una representación visual de los datos estadísticos que te permiten comprender y comunicar los hechos de mejor manera. Y se hace para leer de una mejor, o sea, se hacen a partir de las tablas y te permiten comprender y ver en detalle el significado de esos datos que están ahí almacenados. Ahora, vamos a ver los tipos de gráficos que existen. Están el de barras simples, barras proporcionales, barras agrupadas, diagramas sectoriales. Y vamos a ver entonces cómo, según el tipo de variable, por ejemplo, las variables discretas usan barras simples y las continuas pueden usar histogramas, polígonos de frecuencia simple y polígonos de frecuencias acumuladas. Entonces, el de barra simple, lo que cada clase, en este caso, se representa con una barra y la altura indica el número de unidades, o sea, la cantidad de veces de elementos que hay en esa clase. Por ejemplo, aquí está representado el tipo de atención veterinaria de establecimientos ganaderos. Hay 21 que tienen atención permanente, 63 parcial y 16 ausentes. Ahora, el de barras proporcionales se hace cuando hay más de 2 o más hechos. Por ejemplo, aquí tenemos una encuesta que te pregunta sobre la preocupación por la gravedad de 3 enfermedades diferentes. Entonces, viene cada una de las enfermedades, o sea, por ejemplo, la primera sería IBR, la segunda VD y la tercera leptospirosis, y entonces vienen los porcientos en cuanto a no contesta, le preocupa o lo considera grave. O sea, que esta te permite tener ya en vez de una sola variable, 2 o más variables y tener un nivel de información mayor. ¿Qué sucede? Se puede tener así o, déjame ver si aquí viene. Otra manera de tenerlo es en los gráficos agrupados, en los cuales en una sola columna tienen las 3 variables. O sea, es una misma manera de representarlo. Después te voy a mostrar eso. Entonces, este sería barra agrupada. O sea, si en el anterior tenemos una sola variable, aquí puedo tener 2 o más variables. Por ejemplo, aquí tengo las enfermedades y tengo los niveles de preocupación. Tengo 3 variables y 3 enfermedades y 3 niveles de preocupación. Ahora, el gráfico de torta es útil cuando voy a presentar distribuciones de frecuencia relativa y los ángulos son proporcionales a la frecuencia. Se utiliza fundamentalmente para atributos. O sea, este se hace para frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque como es un disco, entonces el tamaño del disco te permite decir cuál que tiene más o menos frecuencia. Que puede ser, así como lo estás viendo, que este es un sector, o puede ser el clásico de torta que es completamente redondo, pero se hace igual. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo la distribución de establecimiento en función de la relación de encuestado con el establecimiento, o sea, cuáles son propietarios, cuáles son encargados, familiares y otros. ¿Ves? Como
el 82%, la mayor parte es propietario, después quedarían encargado y familiar y otro. O sea, que te permite establecer una comparación de frecuencias y se trabaja con las frecuencias relativas. O sea, que al final está en por ciento, todo sería 100%. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa va de 0 a 1, lo multiplicas por 100 y ya lo tienes en por ciento. Ahora, lo que te decía de que en dependencia de la variable era el tipo de gráfico, ya aquí está. Vimos estos primeros 4 de aquí, ahora vamos a ver por variable. Por ejemplo, miren, aquí tienes barras simples con variables discretas. O sea, estas son variables que los números son enteros, por eso se usa barra simple. Entonces viene para cada atributo una barra y te da la cantidad, o sea, la cantidad de elementos de ese atributo. Como son números enteros, pues entonces es lo más lógico utilizar. Ahora, el histograma, que el histograma ya es para variables continuas. ¿Qué es lo que nos da el histograma? Describe una distribución de frecuencia utilizando una gráfica de barras en la cual la superficie, o sea, la altura, es proporcional a la frecuencia. Es una representación gráfica que consiste en una serie de rectángulos que tienen en su base. O sea, vamos a ir abajo primero para verlo. O sea, esta altura que te ve aquí, ¿ves? Te da el número de repeticiones. Por ejemplo, este es del peso. Aquí tienes los pesos, las marcas de las clases de los pesos, y esta es la frecuencia relativa con la que aparece. O sea, por ejemplo, se puede decir que hay como un 0,34 que tiene un peso como promedio de 382, porque lo que va aquí es la marca de la clase. Vamos a ver las otras características. Dice, en sus bases sobre el eje horizontal son centros de la marca de clase, lo que te decía. O sea, que lo que va abajo, esto que está aquí, son las marcas de la clase, que las marcas de la clase no es más que el punto intermedio de cada clase. Y la longitud es igual al tamaño de los intervalos de clase, por supuesto. O sea, el intervalo de clase no es más que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. Por ejemplo, esta longitud aquí, que hay de aquí a acá, sería la diferencia. Cuando vemos en la tabla, el límite inferior sería, por ejemplo, 360, 374, 375, 389. O sea, que este espacio que hay aquí es la diferencia entre los límites de clase. Y las superficies son proporcionales a la frecuencia de la clase. O sea, por supuesto, mientras más grande es la frecuencia, mayor va a ser la superficie. ¿Qué pasa? Si los intervalos de clase no son iguales, la altura debe ser calculada, por supuesto. Normalmente, todos los intervalos de clase se hacen del mismo tamaño. O sea, por ejemplo, aquí es de 3 a 3,44, son de 14 unidades. Cada uno de estos intervalos son de 14 unidades. Pero en el caso de que las clases no fueran igual, pues entonces ya la altura no te va a dar, esta altura que tú ves acá, no te va a dar la frecuencia porque los intervalos de clase son diferentes. Ahora, esos serían los histogramas, que por aquí se pueden calcular, por ejemplo, los estadísticos descriptivos. Por ejemplo, si vamos allá a la moda, este sería el elemento que tiene mayor, que tiene la moda, ¿ves? Porque es el que tiene más altura. Entonces, la diferencia de él con el anterior sería restarle a esta altura de acá. La de él con la siguiente, el delta 2 sería esta menos esta altura de acá. La amplitud sería, esta es la marca de la clase, vienes aquí y dices, bueno, es esta de acá, dices 389 menos 375 y ahí tienes la altura. Y con esos elementos puedes calcular entonces la moda, por ejemplo. O sea, que te sirve para obtener estadístico descriptivo a partir del gráfico. Ahora, otro tipo de gráfico, que es el polígono de frecuencia. Es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase y se puede obtener uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos del histograma. Se acostumbra a prolongar el polígono hasta las marcas de clase superior e inferior, y en el caso de la suma de las áreas y en el polígono son iguales. O sea,
¿Qué es lo que se hace? Un área, un trazado que va por las marcas de las clases. Las marcas de las clases no son más que los puntos intermedios. Y ¿qué pasa? Que aquí no va, se puede prolongar hasta el límite superior y el límite inferior, que cuando se hace eso, esa área, la del polígono y la del histograma son iguales. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que en el histograma no te permite comparar dos distribuciones de frecuencia y en el polígono de frecuencia sí. Vamos a verlo. Mira, aquí tienes el histograma y aquí tienes el polígono de frecuencia. ¿Ves la diferencia? Aquí son puntos, o sea, son puntos, mientras que acá son rectángulos. Aquí, cuando lo vimos en el anterior, venían con los puntos medios de la clase y aquí viene ya con los límites superior e inferior. Esa es la diferencia fundamental, que en uno son puntos y en el otro son rectángulos. ¿Ven? Pero al final es muy similar. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de polígono de frecuencia acumulada. Este te sirve para calcular, por ejemplo, la media. ¿Por qué? Porque como son las frecuencias acumuladas, tú buscas aquí donde la frecuencia es 0,5 y trazas una línea hacia abajo y esto te va a dar dónde está la media de esta muestra. O si quieres hallar un percentil, por ejemplo, percentil 90, vienes aquí, 0,9, línea hacia abajo, y aproximadamente aquí estaría el percentil. O sea, que no solo te da una información que tú puedes ver, o sea, cómo están distribuidos los diferentes puntos por las clases de la frecuencia relativa acumulada, sino que a partir de ahí puedes calcular elementos como la media o los percentiles. Simplemente buscando el percentil por acá y después viendo en qué punto de la clase te va a dar aquí. Que eso, por supuesto, es un valor aproximado. ¿Me vas siguiendo? Porque estás calladita. Sí, sí, voy siguiendo. Bueno, cualquier duda me interrumpe sin problema. Sí, Entonces, después cuando terminemos los gráficos tengo algunas dudas de algunas cositas, pero te las hago al final. dale, perfecto. Bueno, entonces, acá es lo mismo, o sea, aquí tenían uno con un valor y aquí otro con otro valor. Aquí por ejemplo, lo que te decía de la media, ¿ves? La frecuencia 0,5, pues aquí entonces estaría la media. Ahora, el diagrama de caja, que es el último. El diagrama de caja lo que nos permite es ver, se construye a partir del primer cuartil y el tercer cuartil y va a estar cortado por la mediana. O sea, recuerda que el primer cuartil y el tercer cuartil y te pueden determinar ese recorrido intercuartil, que es tercer cuartil menos primero entre 2. Aquí te ponen la diferencia de los dos cuartiles y va a estar atravesado por la mediana. ¿Y qué pasa? Que los puntos que quedan fuera de las líneas se representan como puntos aislados. Entonces, ¿qué te permite ver eso? Un antes y un después. Ve, por ejemplo, aquí está. Primer cuartil, mediana y tercer cuartil. Y estos puntos son los que están antes del primer cuartil y estos son los que están después del tercer cuartil. O sea, que aquí estaría el primer 25%, este sería el segundo 25% de los datos, el tercer 25% y el cuarto. O sea, cuando divido en 4 partes, primera parte, segunda parte, tercera y cuarta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que dentro de la caja está desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil y la mediana, que es la que divide a la mitad la muestra. ¿Qué pasa? Que esto nos va a permitir ver un antes y un después. O sea, cómo se modifica una población. Por ejemplo, si yo le aplico determinada variación, si hay
los cuartiles se mueven o no, o sea, o permanecen fijos, o sea, si hay alguna variación. ¿Ves? Aquí lo ves de forma vertical y aquí de forma horizontal. Míralo aquí viene más, más fácil, por ejemplo. Viene el de sexo masculino, la respuesta a un tratamiento. Aquí está antes y después, ves cómo se desplazan tanto los cuartiles como la mediana. Incluso los valores fuera de la caja se desplazan también. En este caso están midiendo la presión sanguínea, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Pero ves que la disposición es diferente. Estos puntos que están por fuera pueden ser datos que se deban a algún error o alguna anomalía. ¿Por qué? Porque todos los puntos tienen que estar dentro de la muestra. O sea, de los valores, desde el límite inferior hasta el límite superior. Vean, aquí vienen los errores, es lo que te decía. El largo de la caja de Q3, Q1 es una medida de variabilidad de la muestra y especialmente útil para comparar dos muestras. O sea, lo que te decía, puedo comparar una muestra inicial y una final. La comparación visual del largo de la línea permite tener idea del sesgo. Si una es más larga, hacia ahí estará el sesgo. Los valores pueden, fuera del límite, que serían estos de aquí, estos puntos de acá, son las, o sea, tienen las siguientes explicaciones. Un error en la medida pertenece a una población diferente, o es correcta, pertenece a la población y representa un evento raro. O sea, que esto es algo que no debía ocurrir, que ocurre raramente, pero primero uno trata de explicarlo por aquí, por estas dos, y entonces si no es ningún error de medida, ni la medida pertenece a ninguna población, pues entonces se acepta como un evento raro. Ahora, esta sería la regla de Chebyshev, que me dice que si a cualquier distribución de frecuencia, al menos 3/4 partes van a caer dentro de los dos desvíos típicos de la media para cada lado. O sea, que yo voy a tener estos 3/4 partes van a estar una a menor que la media y otra mayor que la media. Y al menos 8/9 de las medidas caerán dentro de las 3 desviaciones típicas de la media para cada lado. O sea, cuando voy a ver las desviaciones de la media, casi la totalidad, o sea, el 88,9% van a estar entre esas 3 desviaciones. Ahora, la proporción mínima de valores que se encuentran dentro de las K desviaciones típicas de la media es al menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado para K mayor que 1. O sea, que en dependencia de la desviación, ella tiene que estar en 1% alrededor de la media. Acuérdate que la desviación se calcula por la varianza y después hago la raíz de la varianza y esa sería la desviación típica. Y que la varianza no es más que la diferencia del cuadrado de cada valor con la media sobre el total de números de casos menos 1. Y en el caso de eso serían los no agrupados. Y en los agrupados sería la frecuencia por la media de cada clase menos la media total de la muestra y eso dividido entre el total menos 1. O sea, de eso es lo que estamos hablando aquí. O sea, que esas desviaciones, el 75% tiene que estar dentro de los 2 desvíos típicos y el 88,9% tiene que estar dentro de los 3 desvíos típicos para cada lado. O sea, a las menores o mayores que la media. Y aquí entonces ya viene una proporción para una cantidad de desviaciones K, que uno va a calcular que siempre tiene que ser mayor que 1. Entonces, hasta aquí la parte de gráfico. Entonces, ahora quería que me dijeran las preguntas para después pasar a la parte de probabilidades. Bien. Tengo unas preguntas sobre... Yo te mandé la guía de los ejercicios, de los ¿no? ejercicios, sí. Atrás hay unas fórmulas, ¿o no están ahí? Déjame ver. Atrás de todo. Déjame buscar un segundito.
es lo último de todo. Espérate, déjame buscarla un segundo, porque pensaba que la había descargado, parece que no, que la tengo acá. No importa, no pasa nada. Tengo tiempo. Ahí va. Ya la tengo. Ajá, ya lo estoy viendo, para déjame ver la fórmula. Aquí estoy viendo que al final vienen unas tablas que son para los test de Turing. Sí, y un poquito antes de eso hay unas fórmulas. Sí. Sí. Esas son las que nosotros podemos tener si nos van a tomar el examen presencial, que no creo, pero bueno. Creo que va a ser a distancia. Sí, Ajá. eso es lo que podemos tener. Sí, ¿y qué es lo que querías preguntarme de esta fórmula? Quería preguntarte, porque dice que cómo hallar la amplitud en datos agrupados. ¿La qué? ¿Cómo hallar la amplitud o la mediana en datos agrupados? ¿Para qué? Voy a agarrarlo. Porque lo intenté hacer con esa fórmula y no sé si me dio muy bien. La mediana por datos agrupados. Sí, la mediana. En el ejercicio 2 la intenté hacer, bueno, era el único ejercicio que teníamos con datos agrupados. Sí. Y no sé si me dio bien, pues me dio 80. Ahora tendría que yo ver el ejercicio para decirte. Pero la Te mediana pide, que se calcula con el límite inferior. Déjame compartir este para que lo veas. A ver, ¿estás viendo aquí? no, todavía no. ¿No ves la pantalla? Veo el caballo. Pero no ves el gráfico. No, veo solo un caballo. Para. A ver. ¿Y ahora? ¿Ahora sí, no? ¿Ahora ves? Sí, ahora sí. Ya, mira. La mediana es por esta fórmula que está aquí, que sería Sí, el límite inferior de la clase
cuya frecuencia relativa es mayor a 0,5. Entonces, n, que sería el número total de observaciones, la frecuencia absoluta, que es de la clase anterior, o sea, cuando tú vas a la tabla, busca la frecuencia absoluta de la clase anterior, o sea, a la que te dio 0,5. F, que es la frecuencia absoluta de esa clase, y H, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase. Sí. A ver, no te noté muy, como que entendiste muy bien. Déjame. Sí, la fórmula sí, pero lo que pasa es que En cuando tuve en el ejercicio 2 fue que me tranqué con los datos agrupados y me quedé ahí porque en realidad nosotros usamos la calculadora para sacar la media y intenté hacerlo con la fórmula para ver si podía hacerlo, pero no me funcionó, me parece. Porque el percentil 20 me dio menos no sé cuántos números y la mediana no la pude hacer. O me dio 80. 80. A ver, déjame ver el ejercicio un momentito. La amplitud era límite inferior menos límite superior de Sí. qué, porque, La amplitud son los límites reales inferior y superior de la clase. O sea, al final tomas el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la otra. pero en este caso la amplitud era 0 y 100. Exacto. Sí, sería así. Porque ahí dije, me parece que algo estoy haciendo mal. No, es eso. Es Buenísimo. 100 menos 0. Y entonces, a ver, en el ejercicio 3, sí que te salían, no, pero esto no es clase. El 2 es que son las clases. Te pedía calcular media, moda, mediana, amplitud y percentil 20. Sí. O sea, por ejemplo, déjame compartirte ahora el ejercicio para poderlo ver. Aquí, mira. Esta sería la tabla como tal. La amplitud, eso, o sea, 100 menos 0, que serían los límites de la clase, así es la amplitud. Entonces, la mediana, tienes que buscar donde la frecuencia relativa acumulada es mayor a 0,5. Sería aquí, ¿ves? Sí. Es 0,70. Entonces, de ahí, toma los datos. La amplitud sería 80 menos 60. La frecuencia de la clase sería 12, ¿ven? Que es esta de aquí. La frecuencia acumulada de la clase anterior viene de aquí, 18. N es 13, que es el total. A ver, no, el total no aparecía. Es la sumatoria esta de aquí. 43. Tenías que sumar todo esto acá, pero... 43, míralo aquí. No lo puse porque estaba aquí, que era la frecuencia acumulada. O sea, N sería 43. Y, ¿qué más me queda? Ya tienes límite inferior, N, frecuencia acumulada, F y H, que sería 80 menos 60, 20. Sí. ¿Entendiste cómo es la cosa? O sea, vas a la tabla, Sí. busca donde es mayor que 0,5, dice, frecuencia acumulada de la anterior, esta de aquí es 18. La frecuencia de la clase, 2. La EH sería, o sea, los límites de la clase, 80 menos 60. Y N sería la sumatoria, que aquí yo no lo puse, fue un error porque tenía que haberlo puesto aquí, pero si vienes aquí, la frecuencia acumulada, el último valor de la frecuencia acumulada es el N, ¿me entiendes? Porque va sumando esto con los anteriores, que sería 43.
Entonces, ahí me dio 80. 80. 80 me dio con todo eso. Tendría yo que revisar los cálculos que yo hice, porque ahora no tengo la respuesta aquí. Pero Y me trabé en percentil 20. Ahí sí, imposible, me dio menos algo. en el percentil, 20, me trabé. Supuestamente lo tendría que calcular en el 0,42, ¿no? O sea, tomando esos números. sí, tenías que tomarlo en el 0,42 porque es que mayor que 0,20. Se hace lo mismo, lo que en vez de ser, aquí cuando tú vas a la fórmula de la mediana, estás Sí. dividiendo por 2, aquí tú tienes que multiplicar n por 20 y dividirlo entre 100. Pero lo otro es igual. Sí. No sé por qué te va a dar negativo, porque al final, si tú vienes aquí, tú dices, bueno, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de la clase? Sería 18, o sea, la de la clase sería 10, la absoluta de la anterior sería 8, aquí sería 42, o sea, 43 por 20 entre 100, o sea, un quinto de 43. Y la frecuencia acumulada aquí es 8. No, te tiene que dar positivo. Te tiene que dar positivo porque si tú divides 43 lo multiplicas por 20 y lo divides entre 100, es lo mismo que dividirlo por 5, te va a dar más que 8. No sé, debo haber hecho algo mal. 8 tengo acá, pero puse 40 más, abro paréntesis, 43 por 20 dividido 100, dividido 10, menos A ver, me dijiste 40, 8, ajá, sí, 40 más, más 43 por 20, 43, ajá, por 20 entre 100, sí, menos 8, 8, sí, ¿no? sí, dividido 10 Dividido 10, ajá, por sí, 20. 10 por 20, sí, está bien. Y no sé, siempre me da negativo. Es que no te puede dar negativo porque cuando tú multiplicas 43 por 20 entre 100, te va a dar mayor que la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada era 8. 8,6 me da. Pero Entonces, cuando le resto 8, te da 0,6. sí, y lo multiplico por 20, Ahí va. Ajá, entonces, lo multiplicas por 20 y lo divides entre F, entre la frecuencia, entre 10. ahí me dio bien, 52. Ah, Creo que está, ahora sí, sí, me parece que pongo mal los datos en la calculadora. ahora sí. Pero, porque fíjate que tiene que quedarte dentro del rango. Ahora sí me dio bien. Ahora sí, ahora sí. Sí, está, buenísimo. Esas eran mis dudas. Hay otra duda más. De, de las, de si eran cuantitativas o Sí, cualitativas. En el ejercicio 1, ajá, este, está, está agarrando edades y pone que no preocupa, preocupa y grave. sí. Ahí puse cualitativa nominal, porque no está ordenando ahí, ¿no? Pero fíjate que, o sea, cuando tú vas a ver, tú puedes establecer un orden entre no preocupa, preocupa y grave. ¿Por qué? Porque preocupa Claro. tiene mayor nivel de preocupación que no preocupa y grave tiene mayor nivel de preocupación que preocupa, ¿entiendes? Esa era mi duda, porque al final dije, no, pero
se puede ordenar, Se puede pero ordenar, exacto. Cuando tú puedes ordenar, aunque sean palabras, ya eso es ordinal. Es cualitativo o ordinal. bien. Listo, eran esas las dudas. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a la otra parte que era probabilidad, que es Bien. el otro tema que queríamos ver hoy. Ahora mismo te voy a compartir. Espera, déjame. Ahí va. ¿Estás viendo acá? ¿Estás Sí. viendo? Ahí va. Bueno, vamos a ver en probabilidad, primeramente, algunas definiciones. O sea, ¿qué cosa es un experimento aleatorio? Que no es más que un proceso acto en el cual se hacen observaciones y tú no puedes predecir con certeza cuál va a ser el resultado de esa observación. Ahora, un evento simple es lo más básico de un experimento, o sea, es un punto en el espacio muestral. O sea, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, un evento simple es que caiga cara y otro evento simple es que caiga cruz. O sea, son las posibilidades de que ocurra, de los sucesos que puede ocurrir. Entonces, evento, suceso o acontecimiento es una colección específica de eventos simples. O sea, el evento, por ejemplo, de lanzar una moneda es que caiga cara o que caiga cruz. O sea, lo asume todo. O si, por ejemplo, voy a tirar un dado, el evento es que caiga 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Y entonces, el evento simple sería 1 o 2, ¿ven? O sea, que el suceso colecciona todos los eventos simples. Ahora, un espacio muestral de un experimento es el conjunto que consta la totalidad de puntos, o sea, de todos los eventos simples que son mutuamente excluyentes, que resultan de la ejecución del experimento. O sea, el espacio muestral son todos los posibles sucesos que pueden estar o sea, todo lo que puede ocurrir dentro ¿cómo decirte? Dentro de lo que estoy ejecutando. O sea, si estoy tirando el dado, es todo lo que puede suceder tirando el dado. Si estoy tirando la moneda, es todo lo que puede ocurrir tirando la moneda. Ahora, eventos incompatibles o mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que son dos eventos que no pueden ocurrir a la misma vez. No tienen intersección. Por ejemplo, si yo tiro la moneda, no puede caer cara y escudo. O cae cara o cae escudo. Si tiro un dado, no puede caer 2 y 4. Tiene que caer uno solo. Esos son eventos incompatibles. O sea, que no tienen intersección. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Por el contrario, por ejemplo, si yo tengo un mazo de cartas y yo digo que sea un 2 o que sea trébol, pica o espada, puede ser que te caiga 2 de trébol, por ejemplo. O sea, ahí sí hay una intersección. Eso sería para ponerte los dos, o sea, los dos ejemplos de eventos incompatibles y los que son compatibles. O sea, incompatibles que no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Ahora, como decía, los compatibles son los que pueden ocurrir al mismo tiempo y hay también los independientes. ¿Qué quiere decir? Que la ocurrencia de uno no modifica la ocurrencia de otro. Por ejemplo, si yo tiro el dado y yo digo, ¿qué probabilidad hay de que me caiga 6 la primera vez y que me caiga 6 la segunda vez? Que me caiga 6 la primera vez no me va a condicionar para que me caiga 6 la segunda vez. ¿Por qué? Porque son independientes. ¿Ya? Ahora, por el contrario, los acontecimientos dependientes, dice, dos sucesos A y B son dependientes si la ocurrencia de uno modifica la ocurrencia del otro. Por ejemplo, yo tengo en una bolsa un grupo de números y saco un primer número y no lo vuelvo a poner en la bolsa. Cuando voy a agarrar el segundo, ya ese segundo no tiene la misma probabilidad
que tiene el primero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenía 5 números, cada número tenía un quinto probabilidad de salir. Pero después saqué 1, me quedaron 4 números. ¿Cuál es la probabilidad del segundo número de salir? Es un cuarto, porque quedan 4 números. ¿Me va siguiendo? O sea, que independiente es que uno no modifica la probabilidad del otro, y dependiente es cuando uno sí modifica la probabilidad del otro. Sí, voy siguiendo. Ahora, aquí se pregunta, ¿puede existir independencia entre dos acontecimientos que no tengan intersección? Por supuesto que no. O sea, cuando ellos son excluyentes, no hay dependencia entre uno. Por ejemplo, lo que te decía, si yo tiro el dado y que me caiga un 6, eso no me va a influir a que cuando lo vuelva a tirar me vuelva a caer otro 6. O si tiro una moneda, me cae cara, eso no me va a influir en que cuando la vuelva a tirar me vuelva a caer cara. O sea, al ser excluyente no hay ninguna independencia. Ahora vamos a ver Bien. ya directamente cómo se codifican, o sea, cómo se pone el espacio muestral. Por ejemplo, si tiro una moneda, sería cara o N, no sé. Yo le digo cara group, pero aquí sería otra cosa. En los palos de una baraja serían oro, copa, espada, basto, o sea, son los posibles resultados. En el dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y en la suma de los dados, o sea, si tiro 2, pueden ser desde el 2 hasta el 12. O sea, que el espacio muestral es la población, todos los posibles resultados que puedo tener en el experimento. Ahora, estos son los símbolos que se usan en los conjuntos. Tengo A, el complemento de A es el opuesto de A. O sea, si yo tengo, por ejemplo, eso de la cara, lo que no me caiga cara sería que me caiga cruz. O sea, ese sería el complemento. Ahora, A pertenece a B, o sea, este simbolito quiere decir que A pertenece a B. A incluye B, o sea, que A está dentro de B. A unión B, o sea, que aquí se unen los dos conjuntos A, y este sería A intersección B o AB. O sea, aquí se unen los dos, se mezclan los dos conjuntos, y lo que estoy viendo es que ocurra A y ocurra B. Mientras que aquí es que ocurra uno de los dos, aquí tienen que ocurrir los dos al mismo tiempo. Este sería el conjunto cero vacío, y este sería ese que es el espacio muestral. Vamos a verlo después más en detalle. Ahora, ¿qué cosa es la inferencia? Es la rama de la estadística que te permite inferir, o sea, ver qué puede suceder en una población basándose en una muestra. O sea, yo seleccioné una muestra, y a partir de lo que ocurre en esa muestra, yo infiero que en la población va a ocurrir lo mismo. Y, por supuesto, esa inferencia se basa en la probabilidad, que nos permite cuantificar la incertidumbre que tenemos sobre el resultado de un experimento aleatorio. O sea, que te va a permitir determinar con cierto nivel de incertidumbre lo que va a ocurrir en algo que es aleatorio. O sea, lo que te decía, ves, aquí tú tienes la muestra, que tú la analizas con estadística descriptiva, pero después esa misma muestra, utilizando probabilidad, te permite hacer una inferencia de lo que ocurre en toda la población. ¿Por qué? Porque tú no trabajas por el tamaño, por las características, no puedes trabajar con toda la población. Trabajas con la muestra y, utilizando la probabilidad, infieres que lo que ocurrió con la muestra va a ocurrir con la población, o no va a ocurrir. O sea, eso después se acepta o se rechaza la hipótesis que tú vas a tener. Ahora, hay varios enfoques de probabilidad. Una que es la probabilidad subjetiva, y está la probabilidad objetiva, que se divide en clásica o a priori, relativa o a posteriori, y el axiomático. Vamos a verlo ahora. La subjetiva es la posibilidad de que suceda un evento asignado por una persona con base a cualquier información que ella disponga. O sea, en dependencia de las opiniones de esa persona, de su experticidad, él te va a decir la probabilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, la vaca tiene un 60% de parir esta noche. O sea, por la experiencia de esa persona criando vacas
y ver y las características que tiene ella, él te predice de que puede ocurrir o no un evento. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Son difíciles de defender cuando son puestas en duda. Por supuesto, tú no tienes más nada que la experticidad de esa persona, y difícil de identificar los sesgos del informante. O sea, cuando hablamos de los sesgos, pues serían el nivel de asertividad en el riesgo, o sea, en el juicio que está emitiendo el informante. O sea, si él va a acertar o no va a acertar. Hay un sesgo ahí que tú no puedes medir. Ahora, la probabilidad clásica o a priori se basa en la consideración de que los resultados de los experimentos son igualmente posibles y mutuamente excluyentes. Se basa en un modelo teórico. O sea, aquí tengo casos favorables, número de casos en que ocurre y casos posibles, total. O sea, aquí, ¿qué es lo que hago? Yo voy a dividir los casos favorables entre los casos posibles. Y entonces la probabilidad de que ocurra el suceso es dividir lo favorable entre los posibles. Ahora, esta probabilidad, por supuesto, siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la cantidad que ocurre siempre va a ser menor que el total de sucesos. Por ejemplo, cuando yo tiro una moneda, si la tiro 10 veces y me salió 6 caras, nunca va a ser la cantidad de caras mayor que la cantidad de veces que la tiré. Por eso siempre va a estar entre 0 y 1. Ahora, 0 es un suceso imposible y 1 es un suceso cierto. Por ejemplo, un suceso imposible sería que me caiga cara y que me caiga cruz. Nunca me puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. Y un suceso cierto sería que me caiga cara o que me caiga cruz. O sea, siempre va a ocurrir una de los dos. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones? En muchas situaciones reales o teóricas estudiamos la ocurrencia de eventos simples que no son equiprobables, o sea, que no tienen la misma probabilidad. O sea, hay eventos que tienen más probabilidad de suceder que otros. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas? Si las condiciones requeridas se cumplen, la probabilidad obtenida es exacta. Y no exige la realización de experimentos repetidos ni la obtención de datos. O sea, aquí la ventaja es esa, que si se cumplen los requerimientos, la probabilidad va a ser exacta y que no hay que hacer el experimento ni obtener los datos, sino que a priori, como lo dice la misma palabra, tú puedes obtener la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, vamos a ver el tercer tipo de probabilidad, que sería relativa o a posteriori. ¿Cómo se hace? Se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. O sea, que aquí lo que tú vas a analizar esta se llama probabilidad estimada o empírica. Vas a analizar lo que ocurrió en el pasado por segmento de tiempo, y a partir de ahí, utilizando el límite, vas a estimar lo que ocurre en el futuro. Dice, la probabilidad sería el límite de la frecuencia relativa cuando el número de observaciones crece. ¿Ves? O sea, lo que hace es el tiempo cuando tiende a infinito y la frecuencia relativa de lo que ya había ocurrido. La probabilidad así determinada es solo una estimación del valor verdadero. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mejor es esta estimación. Y la probabilidad será válida bajo las mismas condiciones de las cuales los datos fueron originados. O sea, aquí, esta es una que pienso yo que no es tan exacta, pero mientras más datos tú tengas, más posibilidades hay de que aciertes. O sea, simplemente hagas el límite de la frecuencia relativa cuando el dado, ¿ves?, se hace muy grande. Mientras más grande se haga, más fácil va a ser. ¿Cómo se calcula? ¿Ves? Es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo. Se determina observando en qué fracción sucedieron eventos semejantes en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo se calcula? El número de veces que ocurrió en el pasado entre el número de observaciones. Aquí viene como ejemplo, probabilidad de partos múltiples en ovinos. O sea, tú vas a tener la cantidad de partos múltiples que hubo en el pasado entre la cantidad de partos que hubo. Y ahí eso es lo que te va a dar. Por ejemplo, aquí tienen, ¿ves? Tienen que hubo 10 muestras y de ellas hubo 7 partos múltiples. La proporción fue 0,7. Pero después tienen una mayor cantidad de muestras, tuvieron 50, y de esas 50
a ver, debe ser 20, te dio 0,4 la proporción. En 100 tuvieron 46, en 200 tuvieron 108, que me da 104, o sea, 0,54. Y así, mientras más observaciones tengan, esta proporción va a ser más exacta. Y ves aquí como esto no es más que un gráfico de frecuencia de la ocurrencia de sucesos. ¿Qué pasa? Que mientras más, fíjate que aquí, ya a partir de aquí, es muy parecido siempre la proporción. Pero acá, como tenía muy poco, ¿cómo decir? Como muy pocas observaciones, era muy variable la frecuencia relativa. Por eso es que mientras más elementos tenga, entonces que funciona mejor. ¿Ves como aquí ya, por ejemplo, de 500, de 200 hasta 1000, está en el entorno de 0,54 a 0,46? O sea que hay un error 0,466. O sea, hay un error más pequeño. Ahora, vamos a ver el encargo axiomático o definición de la probabilidad. Se llama probabilidad cualquier función P que asigna a cada suceso A el espacio muestral S, un valor numérico, probabilidad de A, verificando los siguientes axiomas. O sea, aquí lo que hace es asignarle la función probabilidad a un espacio muestral, o sea, a cualquier grupo de sucesos que puedan suceder. Primero, el primer axioma es la no negatividad, por supuesto. La probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. O sea, 0 que no ocurra y 1 que ocurra siempre. Ahora, P de todo el espacio muestral va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre va a ocurrir alguno de los elementos de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo que S es cara o cruz, que caiga cara, la probabilidad de que caiga cara o que caiga cruz va a ser 1. Y si, por ejemplo, tengo los dados, S va a ser que caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de que caiga uno de esos 6 es 1, porque siempre o cae 1, o cae 2, o cae 3, o cae hasta el 6. Por eso se dice aquí que es colectivamente exhaustivo. O sea, la suma de todos los resultados siempre va a ser igual a 1. Ahora, aditividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de la unión de dos elementos, la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B si la intersección es vacía. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué quiere decir? Que ellos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en esto que te decía de los dados y de la moneda, es A intersección B es vacío. ¿Por qué? Porque no puede caer cara y cruz, o no puede caer 2 y 3, o 1 y 4. Siempre te cae un solo valor. Por eso la intersección es vacía. Entonces, aquí sí se cumple lo de la aditividad. Después vamos a ver que cuando hay un intervalo común, pues entonces ese hay que restarlo. Ahora vamos a ver, calcular la probabilidad de un evento. Primero hay que definir el evento, o sea, describir el proceso usado para hacer una observación y el tipo de observación que será registrada. O sea, cómo voy a hacer la observación y qué tipo de observación se va a registrar. Segundo, listar todos los eventos posibles, o sea, todos los posibles resultados. Asignar una probabilidad a cada evento simple. Y determinar, o sea, decir, a este evento tiene esta probabilidad, o sea, cada uno, que sea, por ejemplo, si yo tiro el dado, digo, todos los eventos posibles serían que salga 1, que salga 2, así hasta que salga el 6. Ahora, la probabilidad para cada evento, la probabilidad que me salga 1, la que me salga 2, o sea, que en este caso todos serían un 6. Determinar la composición del evento de interés y calcular la probabilidad del evento, que sería sumar toda la probabilidad de los eventos simples. Por ejemplo, la probabilidad del evento sería 1, porque todos los eventos simples serían un sexto, un sexto, un sexto, así que sería lo de cada uno de los elementos, o sea, los posibles sucesos que puedan ocurrir, que caiga un 1, que caiga un 2, que caiga un 3, así en este caso. Mira, aquí ya vienen explicado, pero con un suceso compuesto. Es lo que te decía. O sea, tengo el dado, hay 6 posibles resultados. Por eso la probabilidad de que caiga 1, por ejemplo, que caiga 6 es un sexto. Ahora,
Aquí están uniendo dos sucesos, que caiga 6 la primera vez y que caiga 6 la segunda vez. Ahora, ¿cómo se calcula el evento compuesto? Se multiplica 2 veces, o sea, se multiplica la cantidad de veces la probabilidad de que suceda cada uno. O sea, primero un sexto por un sexto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te tiene que caer 6 la primera vez y la segunda vez. Entonces, como tiene que ser la unión de los dos, pues lo hago así multiplicando. Otra forma sería esto que aparece aquí, que es hacer un árbol. O sea, hay un sexto de que me caiga 6 y entonces a partir de aquí habría un sexto de que me caiga 6. Entonces tomo la rama del árbol que yo deseo. O sea, aquí tengo un sexto que me caiga 6, 5 sextos de que sea otro valor. Puede ser 2, 3, 4. Estos serían los otros 5 sextos. Entonces, de ese un sexto, tendría un sexto para que me vuelva a caer 6 y 5 sextos para que sea otro valor. Y aquí tomé esta rama, ¿ves? Que era un sexto y un sexto. Tienen que multiplicarse, o sea, tienen que suceder las dos veces. Por eso estoy multiplicando un sexto por un sexto. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, dice, sea el experimento aleatorio, tomar 3 lechones de una camada y registrar el sexo. Aquí hicieron igual otro árbol. La primera vez, ¿ves? Macho o hembra. Cada uno tiene 0,5, o sea, la mitad de la probabilidad. Y sigo. Si sale macho, puedes volver a salir macho o puede salir hembra. Y aquí, si salió macho, ya las dos veces, puede salir macho otra vez y volver a salir hembra. Y aquí, si sale hembra, puede salir macho o puede salir hembra. O sea, en cada punto que tú estás, tú vas a las posibilidades que hay y después las registras. Por ejemplo, esta rama de aquí sería 3 machos. Esta sería macho, macho, hembra, que es este resultado. Este sería macho, hembra, macho. Aquí sería macho, hembra, 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 macho, macho, hembra, macho, hembra y hembra, hembra, macho o hembra, hembra, hembra. ¿Ves? Entonces, aquí tienes todas las posibilidades. Y tú dices, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, sería 2 a la 3. ¿Por qué? Porque son 3 veces que se repite el experimento. Ahora, de esos 8, ¿cuál es la posibilidad de que sean machos los 3? Una sola. Y que sean hembra las 3, una sola. ¿Ves? Tiene la variable, el experimento aleatorio, tomar los 3 lechones y registrar el sexo. O sea, la variable X es el número de machos. Aquí sería 0 cuando son las 3 hembras, 1 cuando es un macho, o sea, 3 octavos cuando es un macho, 3 octavos cuando es 2 machos y 1 octavo cuando es un macho. ¿Por qué? Porque si tú ves por la posición, aquí no salió ninguno, que fue una sola posibilidad de las 8. Aquí salió 1 al final, en el medio o al principio. Por eso es 3 octavos. Aquí salieron 2, con la hembra al inicio, la hembra en el medio y la hembra al final. ¿Ves? Hembra, macho, 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 hembra, macho, 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 hembra. Por eso serían 3 octavos. Y que salgan los 3 machos, igual, 1 octavo, porque hay una sola posibilidad de las 8. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? Aquí, este 1 octavo sería 0,5 a la 3, aquí sería 0,5 a la 3, pero por 3, porque hay 3 distintas posibilidades. Aquí igual sería 0,5 a la 3, pero por 3, porque hay 3 posibilidades. Y aquí sería 0,5 a la 3. O sea, un medio a la 3 que te va a dar 1 octavo, porque hay una sola posibilidad. ¿Entendiste esto? Porque parece medio enrevesado. Es hacer el árbol y entonces por el árbol tú ves la cantidad de elementos que puedes tener. O sea, aquí tengo una sola posibilidad en 8. Aquí tengo una sola posibilidad en 8. Pero que, por ejemplo, que tengan 2 machos serían 3
Mira, una aquí, otra aquí y la tercera aquí, y que sean dos hembras, tengo una aquí, dos aquí y tres aquí. O sea que lo más fácil es hacer el árbol. Sí, entendí. Ahora vamos a ver en las reglas de probabilidad. Probabilidad de ocurrencia de A y B. O sea, A y B es la intersección de los dos. Probabilidad de ocurrencia de A o B es unir A o B. Y el tercero, que es la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, que esta es la probabilidad condicional. Entonces vamos a ver. Aquí tengo el espacio muestral con todos los puntos. ¿Ves? Todo lo que puede ocurrir. Acontecimiento, por supuesto, es el subconjunto de este espacio muestral. Por ejemplo, este sería el acontecimiento. Ahora, ¿cuál es el complemento? Lo que está fuera del acontecimiento, lo que te decía. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, hay una oportunidad que me caiga cara y una oportunidad que me caiga cruz. O sea, sería un medio y un medio. Pero, por ejemplo, aquí están con 12, por ejemplo. Supongo que sería podría ser, por ejemplo, la suma. Si yo tengo aquí dentro de A5, el complemento sería 1 menos la probabilidad de A. ¿Entiendes? O sea, que el complemento es todo lo que queda fuera del espacio muestral menos la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Ves? Como aquí, probabilidad 1 menos la probabilidad del complemento es la probabilidad de A. Y igual, si fuera a calcular la probabilidad del complemento, Sí, lo que se hago entiende es bien. restar 1 a la probabilidad del otro. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 1. ¿Te queda claro eso ahí? Sí, me queda claro. Bien, ahora, la unión. Fíjate, ¿qué sucede? Estos dos espacios tienen, tienen elementos en común. Pero entonces, cuando tú los sumas, los elementos en común están aquí y están aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede? Que tienes que restárselos, porque si no, lo vas a sumar dos veces. Vamos a suponer, por ejemplo, si yo tengo las cartas y yo quiero unir que me caigan dos o que me caigan tréboles. Yo voy a tener el 2 de trébol. Entonces, el 2 de trébol lo voy a tener en A y lo voy a tener, o sea, lo voy a tener aquí y lo voy a tener aquí. Y entonces tengo que restarlo al menos una vez, porque si no va a estar doble. Me va a salir por los dos y me va a salir por los tréboles. ¿Ya? Y entonces por eso es que se resta la intersección cuando estoy haciendo la unión. ¿Ves? Mira lo que dice aquí. A y B, A o B, al formado por los experimentos, por los resultados experimentales que están en A o en B, incluyendo todos los que están en ambos. Pero por supuesto, tienes que restar la intersección para que te dé el número. Ahora, la intersección como tal se llama A y B, A intersección B, al formado por los elementos que están en A y en B. O sea, solo los que están entre los dos. Por ejemplo, aquí la intersección sería 1. Lo que te decía, por ejemplo, si yo digo, un suceso es que sean tréboles y otro suceso es que sean 2. ¿Cuál sería la intersección? Que sea el 2 de tréboles. O sea, 1 sería la intersección. ¿Ves? Que estén en uno y que estén en el otro. ¿Me sigues? Sí, me puedes interrumpir en cualquier momento. Sí, sí, por ahora voy bien. Bueno, seguimos. Ahora, la regla del complemento. La probabilidad del complemento de un evento A es el evento donde A no ocurre, o sea, A complemento. En otras palabras, es la suma de todos los eventos simples donde A no ocurre. La suma de un evento con su complemento es igual a 1. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que, por supuesto, tú tienes un evento y tienes su complemento. O ocurre el evento o ocurre su complemento. Es lo contrario. Entonces, las dos probabilidades suman 1 y entonces la probabilidad de uno se puede calcular menos 1 con la probabilidad del otro. Es lo que está explicando aquí. No sé por qué lo ponen de nuevo, porque está bastante sencillo. O sea, si yo tengo la cara o cruz,
yo digo, la probabilidad de la cara más la probabilidad de la cruz es igual a 1. O sea, porque la cara se complementa con la cruz. Y yo digo, si quiero calcular la probabilidad de la cara, sería 1 menos la probabilidad de la cruz. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el complemento. ¿Qué pasa? El ejemplo que te estoy poniendo es de 2, pero podría ser, por ejemplo, si tengo el dado, probabilidad que me caiga un 5 o que no me caiga un 5. La probabilidad de que me caiga un 5 sería un quinto y que no me caiga 5 serían 4 quintos. ¿Ya? Entre los dos me van a sumar 1. ¿Por qué? No, un quinto no, un sexto, porque el dado tiene 6 dados. Que me caiga 5 sería un sexto y que no me caiga 5 serían 5 sextos. Cuando sumo los dos, me tienen que dar 1. Aquí viene otro ejemplo. Dice, si la probabilidad de que un gato vacunado entre la semana 9 y la 13 contra la rinotraqueitis viral de contraer la enfermedad es 0,04, la probabilidad de estar adecuadamente protegido o no contraer la enfermedad es 1 menos 0,04, 0,96. O sea, aquí hay dos sucesos, que el gato vacunado se enferme y que el gato vacunado no se enferme. Si la probabilidad de que vacunado se enferme es esta, de que no se enferme sería 1 menos 0,04, 0,96. O sea, el resto de las posibilidades. Ahora, la regla de la adición era la que te estaba explicando. Es eso. O sea, cuando estoy haciendo la unión, como los dos elementos, ¿ves? Aquí tengo A y tengo B. Yo digo A más B o K. Pero estos elementos que están intersectados no los puedo sumar dos veces. Por eso es que lo voy a restar. Porque están en A, pero están en B. Entonces, ya lo sumé por aquí y lo sumé por aquí. Entonces, como lo estoy sumando dos veces, pues lo resto una vez. ¿Ya? Dice, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que al elegir la carta de un truco aleatoriamente sacamos un 2 o una espada? Lo que te decía. Te puede salir un 2, te puede salir una espada, pero si te sale el 2 de espada, te están saliendo los dos sucesos. Y eso es lo que tengo que eliminar. O sea, aquí tengo todos los puntos muestrales y la probabilidad para cada punto es 1 entre la cantidad de puntos. O sea, aquí tengo, por ejemplo, 12 puntos. La probabilidad sería 1 entre 12. Ahora, esto es lo del complemento, lo mismo del complemento. Si la probabilidad de A es 7 entre 12, la del complemento sería 1 menos la probabilidad de A sería 5 entre 12. Y aquí es la intersección. O sea, la probabilidad de A es 7 entre 12 y la probabilidad de B es 6 entre 12. La probabilidad de la intersección serían 3 entre 12. Aquí está la regla de la adición. Era lo mismo. O sea, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O sea, sumo estos dos, pero como sumé dos veces, o sea, como sumé los dos, esto se sumó dos veces, lo de la intersección. Y por eso la estoy restando. Ahora, la regla especial de la adición. ¿Qué sucede? Si tú vienes aquí y ellos dos no tienen elementos en común, pues entonces no hay nada, no hay ninguna intersección. O sea, por ejemplo, lo que te decía de tirar el dado dos veces. Si yo tiro el dado dos veces, la probabilidad de que me caiga cara, que me caigan, por ejemplo, 3 las dos veces, no hay intersección de uno con la otra. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver, son independientes los dos sucesos. Entonces ahí no tengo que eliminar la intersección. ¿Por qué? Porque los elementos son mutuamente excluyentes. O sea, cuando sucede uno, no sucede el otro. Entonces por eso es que la unión no lleva la intersección, porque la intersección es vacía. Aquí viene un ejemplo, dice, en una línea de envasado de vacunas, muestra que hay frascos correctamente llenos, 900, hay frascos con menos de 12 dosis y hay frascos con más con más dosis, con menos dosis y con más dosis, o sea que no tienen la cantidad llena. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de llenado incorrecto? Sería la probabilidad, esta, 25 más 75, pero no puedo restar la intersección de 25 más 75, ¿por qué? Porque o tiene menos dosis o tiene más dosis, no puede ocurrir las dos cosas, ¿ven? O sea, este suceso que tenga menos dosis y este que tenga más dosis no ocurren al mismo tiempo, no hay intersección entre ellos. Entonces, por eso puede aplicar la regla especial de la adición.
que es este. Como la intersección es vacía, pues la unión es simplemente la suma de los dos sucesos. ¿Ves? Aquí está gráficamente, que se puede ver mejor. O sea, tengo suceso A, tengo suceso B, son mutuamente excluyentes, pues entonces la unión de A y B es probabilidad de A más probabilidad de B. Entonces, la intersección era como habíamos visto, o sea, los elementos que cumplen los dos sucesos. Era lo que decía, si, por ejemplo, la probabilidad de que me caiga un 2 en las cartas sería un cuarto. ¿Por qué? Porque hay 4 2. Y que me caiga un trébol sería un décimo, porque hay 10 cartas, me parece, de cada tipo. Entonces, ¿cuál es la intersección? Una, porque hay un solo 2 de trébol, que sería lo que queda en el medio. ¿Por qué? Porque es 2 y es trébol al mismo tiempo. Ahora, la probabilidad condicional, o sea, esto es que ocurra algo, o sea, que ocurra B, perdón, si A ocurrió. Dice, si ocurre un evento, ¿cómo altera la probabilidad de presentación de otro suceso? Hay una reducción del espacio muestral porque un evento determinado ocurrió. La probabilidad de que ocurra A, dado que B se ha presentado, se denota probabilidad de A si B. ¿Ves? O sea, es la probabilidad que ocurra A si B ocurrió. ¿Cómo se calcula? Sería la intersección de A y B dividido por la probabilidad de B. Vamos a verlo más en detalle. O sea, aquí yo tengo probabilidad de A si ocurrió B. O sea, tiene que ser la intersección de los dos. O sea, tiene que darse la intersección de los dos y después que ocurra B otra vez. Por eso se hace primero la intersección y después se divide entre la probabilidad de que B ocurra. O sea, probabilidad de que ocurra A si B ocurrió. Tiene que ver la intersección de los dos y tiene que haber ocurrido B. Por eso se divide probabilidad de A y B entre probabilidad de B. Ahora, fíjate que aquí ellos tienen probabilidad de A si ocurre B es igual a la intersección de ellos dos por B. Si tú despejas esta fórmula, obtienes esta, que es que la intersección de A y B, la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de A si ocurrió B por la probabilidad de B. O sea, lo que hicieron aquí es, o sea, le ponen una regla, pero parte de esto. O sea, si ya tengo que la probabilidad de A si ocurrió B es la intersección de la probabilidad de A y B, pues entonces sobre la probabilidad de B, si yo despejo esta probabilidad de B para aquí, tengo que la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de A si ocurrió B por la probabilidad de B. No sé si te das cuenta acá. ¿Ves? Por ejemplo, la probabilidad de sacar dos caras al tirar dos monedas sería esta de aquí. Sí. Ah, perdón, que aquí me fui. Aquí, esta intersección es la probabilidad de A si B, no es más que despejando esto de acá. Ahora, independencia, que era lo que me había saltado. O sea, la independencia es que el segundo suceso no se va a ver afectado porque haya ocurrido el primero. Era lo que yo te decía. Por ejemplo, aquí, si hay una afectación, es si yo tengo los 5 números y saqué uno, después la probabilidad de que saca un segundo está afectada porque ya la cantidad de números en la bolsa disminuyó. O sea, si tenía 5 números en la bolsa, saqué el primero, esa probabilidad de que saliera el primero era un quinto. Ahora, la probabilidad de que saque el segundo ya no es un quinto, es un cuarto. ¿Por qué? Porque hay 4 números en la bolsa. Entonces, ahí están afectados, hay una dependencia. Pero aquí,
Si yo tengo, por ejemplo, el mismo ejemplo de los dados de la moneda, si yo lo tiro 2 veces, la probabilidad de que haya ocurrido una primera vez y que ocurra la segunda no está afectada porque la cantidad se mantiene. Vamos a ver lo que dice. A veces la información de la ocurrencia de un evento no nos da información adicional sobre la ocurrencia de otro. Si la probabilidad de A ocurra dado B, se ha presentado probabilidad A dado B es igual a la probabilidad de A, quiere decir que la ocurrencia de B no afecta a la presencia de A y se dice que A y B son independientes. Es lo que te decía, o sea, si yo tiré la moneda y me cayó cruz, cuando la vuelva a tirar, eso no va a afectar, que la tirada anterior no me va a afectar la siguiente. Y entonces, es, lo que es cuando se dice la probabilidad de A si ocurrió B es igual a la probabilidad de A. Es cuando es la independencia. Y entonces viene probabilidad de A si ocurrió B es probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. O sea, esto es aplicando esta misma fórmula anterior. Y entonces aquí es donde se establece la regla especial de multiplicación. O sea, cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es la multiplicación. O sea, si yo digo que me caiga 6 y que me vuelva a caer 6, es que me caiga 6 o que me caiga 6. ¿Ven? Por ejemplo, probabilidad de sacar 2 caras. Aquí sería 1 medio por 1 medio. ¿Por qué? Porque hay una independencia entre los dos sucesos. Ahora, aquí lo que hacen es aplicar la fórmula. ¿Ves? Está A, probabilidad de A y probabilidad de B. Y tienen la probabilidad de A intersección B. Aplican la fórmula y lo que hacen es dividir, o sea, esta fórmula de acá sería esta. Sería la unión entre la probabilidad de B, que me da 1. Y aquí sería la unión entre la probabilidad de B, que me da 0,8. O sea, estoy dividiendo la unión entre la probabilidad de B. Y aquí igual, si lo sigo haciendo, dividiendo la intersección entre la probabilidad de B y me da, por ejemplo, 0,05. ¿Qué pasa? Aquí, como son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A, si ocurrió B, es 0. Por ejemplo, si yo tiro una moneda y me cae cruz, ¿cuál es la probabilidad de que me haya caído cara? 0. ¿Por qué? Porque no, o me cae cara o me cae cruz. No hay una intersección entre ellos. Y aquí viene ya el teorema de la probabilidad total. O sea, tengo 4 sucesos y tengo una intersección más pequeña con ellos. Dice, si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo excluyente de los sucesos A1, A2, A3 y A4, entonces podemos calcular la probabilidad de B como la suma de todas las intersecciones. O sea, ¿qué yo hago acá? Tengo estos 4 sucesos, pero quiero calcular la probabilidad de B a partir de las intersecciones que yo tengo con ellos. Bueno, pues si yo sumo la intersección de B con A1, o sea, este pedacito de aquí, más este pedacito de acá, más este de aquí, más este de acá, pues eso me va a dar toda la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir? Que como el suceso completo está intersectado con el resto de los sucesos, si sumo las intersecciones me va a dar la probabilidad total. O sea, no sé si lo ves aquí gráficamente, ¿ves? O sea, los 4 sucesos se interseccionan con B y esas 4 intersecciones me van a sumar a B de forma total. Entonces, mira las líneas aquí. Esta sería la primera intersección, B con A1. Esta sería B con A2, B con A3 y B con A4. Si yo sumo estas 4 intersecciones, me va a dar el total de B. Y es lo que te dice acá. O sea, la probabilidad de A1
probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4. Entonces, la probabilidad de B si ocurrió a 1, la probabilidad de B si ocurrió a 2, la probabilidad de B si ocurrió a 3 y la probabilidad de B si ocurrió a 4. O sea, interseccionando voy a obtener la probabilidad de B, perdón. ¿Qué pasa? Que esta intersección, por la misma fórmula, yo digo, la probabilidad de B interseccionada a 1, si vengo aquí, ¿ves? Sustituyo la intersección por la condición por la probabilidad del suceso. O sea, lo que hice aquí, como probabilidad de B y A1 es probabilidad de A1 por la probabilidad de B si A1, pues sustituir este valor por este, de aquí. ¿Ven? Simplemente lo que hago es sustituir en la fórmula. Y entonces aquí viene el teorema de Bayes. O sea, si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces, si ocurre B, podemos calcular la probabilidad a posteriori de que ocurra cada A sub I. Entonces, o sea, aquí en este caso tengo la probabilidad de B, digo, la probabilidad de A sub I, si ocurrió B, es la intersección de la probabilidad de B con A sub I por la probabilidad de B. Y entonces aquí, ¿cómo se puede calcular la probabilidad de B? Usando el teorema anterior, que es de la probabilidad total. Que es probabilidad de B, es todas las intersecciones con los A, y después la probabilidad de B es probabilidad de B si sucedió A por la probabilidad de A, probabilidad de B si sucedió A sub 2 por la probabilidad de A, y así sucesivamente. O sea, esto se ve un poco enrevesado, pero no es más que aplicar la fórmula. Lo que pasa es que se aplica a la cantidad de elementos que lo conformen. Y aquí viene el teorema de Bayes ya en sumatoria. ¿Ves? La probabilidad de A sub I, si ocurrió B, es la intersección de cada sub I por la probabilidad de B. Y entonces después lo que hace es sustituir esto por el condicional. O sea, si vienes aquí, sustituyen este de aquí por el condicional, y aquí abajo lo que hacen es una sumatoria de las probabilidades. O sea, sustituyen esta probabilidad de B, perdón, por esta sumatoria de acá. Ahora, esto sería lo último, que es el árbol de probabilidades. Por ejemplo, aquí tengo 12 bolitas, de esas, o sea, 10 bolitas, de ellas hay 7 verdes y 3 azules. Si sacamos 12 reintegro, calcular la probabilidad de que la segunda sea verde. O sea, primero tú tienes 7 verdes, o sea, 7 de 10 son verdes y 3 de 10 son azules. Tú dices, bueno, la primera vez yo voy a tener 3 de 10 y 7 de 10. Si saco la primera verde, serían 7 de 10, que saca la primera azul, serían 3 de 10. Pero ahora, aquí ya saqué una, me va a quedar 9. Si la primera que saqué fue azul, entonces me va a quedar 2 azules. 2 de 9 azules y 7 de 9 verdes. ¿Por qué? Porque como no saqué ninguna verde, esta cantidad se mantiene igual. Lo que disminuye es la cantidad total. Por el contrario, si saqué la primera verde, me quedan 6, o sea, de las 7 saqué una, serían 6 de 9 verdes y 3 de 9 azules. O sea, la cantidad azul, como aquí saqué una verde, no varía. Y entonces, esta sería la probabilidad de que me queden las dos verdes. O sea, multiplico 3 décimos por 7 novenos, o sea, 3 décimos, que sería esta primera probabilidad, por 7 novenos, más 7 décimos por 6 novenos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la segunda me quede verde. O sea, este de aquí y este de aquí. Entonces multipliqué 3 décimos por 7 novenos, esa sería una, y la otra 7 décimos por 6 novenos.
Esa sería la segunda. Fíjate, vamos a ver, o sea, te puse el ejemplo primero y ahora vamos a ver lo que dice acá las características. Dice, las probabilidades de las ramas que se abren en cada nodo deben sumar 1. O sea, por supuesto, 3 décimos más 7 décimos suma 1. 2 novenos más 7 novenos suma 1. Aquí 3 novenos más 6 novenos suma 1. O sea, 3 novenos, 6 novenos, serían 9 novenos es 1. 3 décimos, 7 décimos serían 10 décimos, que es 1. O sea, por supuesto, las probabilidades aquí, al ser dicotómico, tienen que sumar 1. Dice, al final de cada rama tenemos un punto muestral. Por supuesto, aquí hay un punto muestral. O sea, aquí hay un punto muestral que sería azul o verde, otro punto muestral azul o verde, otro punto muestral aquí azul y aquí es verde. ¿Ven? La probabilidad de cada punto se calcula multiplicando la probabilidad de las ramas, lo que te decía. Por ejemplo, esta probabilidad aquí sería 2 novenos por 3 décimos. Esta de aquí sería 3 décimos por 7 novenos. ¿Ves? Que sería esta primera que se puso aquí. 3 décimos por 7 novenos. Y esta de acá, que era la otra que queríamos, era 7 décimos por 6 novenos. La suma de probabilidad de todos los puntos muestrales es 1, por supuesto, lo que te decía. Aquí, 3 décimos más 7 décimos es 1. Aquí, 2 novenos más 7 novenos es 1. 3 novenos más 6 novenos es 1. Y se pueden formar eventos, acontecimientos, y su probabilidad sería la suma de las probabilidades de los puntos muestrales que los forman. Por ejemplo, aquí teníamos que la segunda fuera verde, sería que saliera azul y verde, o que saliera verde y verde. ¿Cómo yo calculo la probabilidad de que la segunda sea verde? Sumando este de aquí más este de aquí. A ver, ¿me vas siguiendo, Laura? Sí, te sigo, te sigo. ¿Alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras saber? No, no, me quedó claro. Probabilidad es bastante Es sencillo bastante sencillo. dentro de todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a mandar ahora unos ejercicios con Seba por WhatsApp para que los hagas igual. De todas maneras, estos primeros que te mandé me dijiste que lo habías hecho bastante bien. Sí, Si sí, quieres, los mándalo hice, y yo los los mando reviso. igual. Sí. Pero bueno, me parece Dale, que ya las los dudas mando. quedaron aclaradas, que era lo más importante. Sí, sí, esas eran como las dudas más claras. Entonces, Ah, tengo otra ahora, duda más. ¿sí? ¿Querías preguntarme algo más? Con respecto, sí, con respecto a la calculadora. Sí. Cuando tú agregas los datos en el modo estadístico para datos agrupados o no agrupados, Ajá. cuando querés calcular la media, el desvío y la varianza, Shift 2, y ahí, ¿cuál es el desvío y cuál es la varianza? Ahí sí me matas, porque ¿qué pasa? Yo no sé por qué aquí en Uruguay los hacen utilizar la calculadora, porque en Cuba lo que usamos es el Excel. Y yo te recomiendo, o sea, no sé qué tan ducha eres en Excel, pero para mí es mucho más fácil usar el Excel que la calculadora, ¿entiendes? Y esa opción no tendría yo que averiguar y te doy la respuesta en otra clase, porque yo nunca usaba la calculadora, yo siempre usaba software, o usaba Excel o usaba un software estadístico, ¿entiendes? Porque no lo entiendo por qué los tienen que hacer Bueno, calcular. Sí, tú tienes que saber de dónde sale la fórmula para conocer, o sea, para poder interpretar los resultados. Pero ¿por qué tienes que hacer, o sea, hacer todos los cálculos manualmente en la calculadora? Eso no lo entiendo. Pero a ver, la duda sería, ¿cómo hacer utilizando la calculadora en datos agrupados? ¿Desviación típica o varianza? ¿Tú me dijiste? y varianza. Ah, pero el problema es que Sí, la varianza, la desviación típica es la raíz de la varianza. está Entonces, calcula la buenísimo. varianza, Entonces está, porque el desvío sería exacto, calcula la varianza y después le aplica la raíz y esa es la desviación típica. perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces quedamos así. Yo te voy a mandar ahora los ejercicios con Seba y entonces me los mandas y mándame estos que hiciste y mándamelos también para ellos me los van a enviar a mí.
Bien, te los mando, sí. Dale, bueno, que tengan un buen día entonces y nos vemos el martes que viene. Igualmente. Perfecto, nos vemos. Bueno, chao. Chao.